Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como estamos comprobando estos últimos meses, no aprenderemos nunca. La historia sigue repitiéndose, la guerra, con su corte de refugiados, hambre y penalidades, ha vuelto a Europa. A Francia llegaron hace más de 80 años 500.000 de refugiados republicanos españoles que se vieron hacinados en varios campos de concentración en el sur del país. El artista catalán Josep Bartolí nos dejó un testimonio gráfico increíble que se refleja en la película Josep. « 1939, ça te dit quelque chose ? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça ? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés. Régalez-vous. Alors, il y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Allez, bougez-vous les fesses. No passa res! Et après? Si conocen a esta mujer, su novio no tiene noticias suyas. Hola, Josep. Y para hablarnos de la obra de este artista catalán, de Josep Bartolí, y de la exposición que le ha dedicado el Memorial del Camp de Ribes Altes, en el sur de Francia, tenemos con nosotros al fotógrafo Jordi Bartolí, sobrino de Josep Bartolí, quien se ha puesto como meta valorizar la obra de su tío. Muy buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber dejado tu paraíso en los Pirineos franceses. Permíteme que explique antes que nada que eres fotoperiodista, hijo de refugiados españoles, y tienes tu base de trabajo en Matemala, una pequeña localidad en los Pirineos franceses. El componente social de tu obra fotográfica no nace por casualidad, ¿no? No hay casualidad en la vida y me parece que el exilio también lleva una proteína que modifica el ADN de la gente. Y el hecho de ser hijo, nieto, sobrino, de primo de exiliados es algo con el cual yo he tenido que siempre que construirme. Así que, bueno, de muy joven, a los 12 años, me dediqué a la fotografía en general, sin saber que iba a terminar fotoperiodista, pero lo lógico era que esta herencia me llevara a hacer algo como había hecho el protagonista, mi tío, Josep Bartolí, dibujando desde el interior la realidad de los campos de concentración franceses. Y bueno, claro, yo tuve la suerte de no tener que vivir estas cosas tan terribles, pero por no haberlas vivido, también he querido ver cómo era el mundo nuestro, el que de la guerra de Bosnia, Palestina, Yemen y en América Latina, también en varios lugares donde metí mi cámara. Sí tengo algo como la impresión de haber puesto mis pasos en las huellas de mis antepasados, que fueron soldados de la República, combatientes de la República, pero también como mi tío Josep, dibujante y testimonio de la realidad de lo que pasó el 39. Para ti la fotografía es una manera de dar testimonio de realidades que no siempre son maravillosas. Sí, claro, hubiera podido ser sido otro medio, la radio, que los fotógrafos y la gente de radio somos muy cercanos cuando estamos en un terreno de conflicto o algo así. Hubiera podido ser también el escrito, que me llegó más tarde, pero lo mío era la fotografía y en algo también
aunque la fotografía no sea un dibujo automatizado, también me acerca un poquito también del legado de mi tío. Tu trabajo te ha llevado a países como Nicaragua, Venezuela, México. Las realidades sociales son mucho más difíciles allí quizás que en Europa. Bueno, diferente, porque en Europa también vivimos en un doble sistema económico que permite a mucha gente de vivir los unos muy bien, otros más o menos bien, pero muchos viven muy mal. Y después de haber visitado las chabolas de Caracas o de México o de Buenos Aires o también de India, te encuentras un poquito empeorado, pero la misma lógica que la gente que vive en los suburbios franceses o españoles en barrios de miseria y que viven tan mal este desequilibrio económico que es la base estructural de nuestros países europeos. Cuéntanos, Jordi, ¿qué ha supuesto para ti tener un tío como Josep Bartolí, comprometido políticamente ya antes de la Guerra Civil Española? ¿Era un mito para vuestra familia, él exiliado en Nueva York, en México? Un mito no, porque no éramos una familia muy mitológica. Un ejemplo sí, porque ¿qué pasa? Que los exiliados tuvieron que dejar unas situaciones que eran lo que eran en España durante la Guerra Civil. A veces bien, eran gente preparada, que tenían médicos, periodistas. Dije, bueno, mi padre era panadero, no perdió mucho, pero en el exilio esta gente perdió mucho de lo que era. Y Josep Bartolí era el contraejemplo de eso. Es decir, que le habían salido bien las cosas en México, pero también sobre todo en Estados Unidos, donde sus dibujos eran muy apreciados por la prensa, que le pagaban muy, muy bien en estas épocas. Le pagaban por un dibujo de portada lo que se pagaba un obrero un año de trabajo. Era impresionante. Y de cierto punto de vista era el ejemplo que la fatalidad podía también superarse y que la gente que tenía sus capacidades, como las tenía él, también podía vivir bien de su arte, desgraciadamente, y eso nunca se puede arreglar fuera de su país, de un país que ha preferido quitar a esta gente de encima por razones dogmáticas, ideológicas, en contra de admitir que podían ser diferentes de su punto de vista, pero que llevaban mucho a su país. Conociste a Josep Bartolí a los 14 años, me contabas. ¿Qué te contaba de su estancia en los campos de concentración franceses? ¿Se puede contar mejor las cosas con las palabras que con sus dibujos que estamos viendo? Caso, no. La cosa común a la gran mayoría de esos exiliados, estos detenidos en el campo francés, y estoy mirando mientras hablo los dibujos de mi tío en la pantalla que hay detrás de ti, no hablaban de eso. No hablaban por varias razones. Mi tío no tenía por qué hablar, porque al 44 ya en México ya había publicado el libro Campos de Concentración, que teníamos en casa, evidentemente. Y este libro habla mejor que cualquier discurso. Y se entiende que no puedan hablar de eso, porque ¿cómo le vas a explicar a tu hijo o a tu sobrino que te han tratado como ni siquiera hoy se trata el ganado? El ganado hoy hay una normativa europea que impide tratar el ganado, y esto también me parece muy bien, como han tratado nuestros antepasados. Eso es terrible. Hay cosas que se olvidan: el hambre, el frío, la enfermedad. Se curan con la comida, la manta y la medicina. Y algo que no se cura nunca es la humillación que tuvieron que pasar, es la indignidad que les impusieron. Y eso yo entiendo hoy, porque hoy yo tengo más que la edad que tenían ellos cuando estaban en el campo, pero también tengo hijos, tengo un hijo y una hija. ¿Cómo les podría explicar si me ocurriera que tengara que vivir esas cosas tan terribles? No se habla de eso. Y además hay un pacto de silencio. Hay un pacto de silencio llegando en este país que mal o bien, y más mal que bien, acogió y protegió a los refugiados. Les impidió que las tropas de Franco les mataron.
O sea que en el momento de que se dieron cuenta entrando al 39 y sobre todo al fin de la Segunda Guerra Mundial, al 44 y 45, que no se iba a desalojar a Franco, que se iba a soportar a Franco durante 40 años, como vivimos, pues esta gente cayó. Cayó porque la historia se había terminado para ellos. Ya estaban entrando en una edad ya grande y muchos sabían que nunca volverían en su país y que el día que volverían ya no sería el mismo país que el que dejaron. Por supuesto. Josep Bartolí combatió la guerra civil en el frente de Aragón, precisamente, en la columna que llevaba el nombre de un anarquista, Caritat Mercader, que curiosamente era la madre de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. No era la anarquista Caritat Mercader, era del Partido Comunista Español. Comunista. Del PSUC. Y mi tío no era del PSUC, ni tampoco de la CNT, era un libertario en la cabeza, un antidogmático, y tanto odiaba el dogmatismo de los estalinistas como también de los anarquistas también. Pero trabajaba con toda esta gente y trabajó muy bien hasta el fin de la guerra. Bueno, gracia no tiene, pero lo que es raro es que salió en el frente con el hijo de Caritat Mercader, con Ramón Mercader, y que los dos, ambos, se tuvieran bajo de un bombardeo italiano que arrasó toda la columna, y buscando a encontrar una unidad nueva para reorganizarse, cayeron sobre milicianos de Durruti en la zona de Balaguer, Barbastro, esta zona, y los decidieron que eran desertores y los quisieran a fusilar y los llevaron al paredón. Y suerte de un miliciano de Durruti que los conocía de Barcelona, el sindicato de dibujantes, de la vida política de Barcelona, donde eran ambos conocidos, se salvaron, pero de poco, si no los afusilaron los anarquistas. Y Ramón Mercader llegó a México, donde llegó también mi tío más tarde por otro camino, fue el asesino de Trotsky. Imagínate. Logra llegar a México después de múltiples peripecias, y ahí va a conocer a la élite de los artistas mexicanos, Diego Rivera, incluso va a tener un romance con Frida Kahlo. Una de las letras de Frida Kahlo, una carta de amor, se ha publicado no hace mucho, ¿no? Varias se han publicado, pero esta especialmente. Mi tío durante muchos años no quería que se sepa esa historia. No tenía ningún orgullo desplazado machista en decir que, bueno, él había sido el amante de Frida Kahlo. Sí, era una pasión muy profunda que tuvieron ambos, y las cartas que hoy se conocen atestan de eso. Pero no quería. Tanto que yo, en el libro que publiqué en 2009, yo no hablaba de eso. Lo sabía perfectamente, pero yo no lo mencioné respecto a su memoria y a cómo él veía las cosas. Lo que pasó es que su viuda, para mantener el fondo de sus obras, para mantenerlo en buen estado de conservación, vendió por subasta unas cartas. En este momento, claro, toda la tela internet se enteró de eso y ya no había más razones de callarlo. Y en la película Josep se evoca el tema, y se evoca pero de forma muy inteligente, ya que no es un punto de vista marketing o people, sino que es la visión inventada por el guionista, porque claro, nadie conoció a nadie en esa historia. El único que conoció a mi tío soy yo en la historia, ellos no. Pero a Frida Kahlo le hacen explicar que cuando Bartolí habrá terminado con el miedo de los campos de la guerra y el blanco y negro, va a descubrir el color, va a descubrir que la vida es colorada, no es blanco y negra. Y me parece eso es muy justo, y me parece que es el análisis artística más inteligente que leí sobre la obra de Josep Bartolí. Acabó casándose con un asistente de Diego Rivera, ¿no? Sí, bueno, sí. Michelle Stuart, que es una gringa californiana, que era asistente de Diego Rivera y que cayó enamorada de mi tío a base de un dibujo, de un retrato que le había hecho Vladi
Vladi era un pintor mexicano que de hecho era el hijo de Víctor Serge, que era el asistente de Trotsky. Y toda esta gente se conocía y así se casó. Y es madrina a Michelle Stuart, que todavía permanece viva. Tiene bastantes años, pero sigue pintando. Y la conozco bien y está muy alerta. Y en Nueva York conoce incluso a Rothko, gana un premio, creo, ¿no? El premio Rothko de pintura. Sí. Ahí ese color se transforma, se vuelve más abstracto todavía, ¿no? Más abstracto. Pero con hay algo de similar entre las pinturas y el dibujo. Es la rabia que anima a los dos. Es esta rabia, esta violencia, que con el color se exprime de forma diferente, pero siempre con la misma intensidad que los dibujos. Y efectivamente, Bartoli lo prueba todo. El collage, la pintura, el dibujo, la escultura también, se sabe menos, pero también la escultura. Y investiga todas las formas de exprimir esa violencia acumulada durante la Guerra Civil y, más que nada, radicalizada en el momento de pasar la frontera y de ver la acogida reservada para la hermana República Francesa a los republicanos españoles. Hay una caricatura de la Mariana, la República Francesa, muy dura, ¿no? Fantástica, con bigatanas catalanas, el gorro frigien, símbolo de la República, en pantalones curtos, y una pistola en el y una centro. pistola enorme en la cintura. Me gusta que lo menciones, este dibujo, porque es la visión precisa, porque claro, los gendarmes, todo eso, las tropas coloniales, todo eso lo tienen, los estigmatiza mucho, evidentemente, pero son profesionales del orden, es fácil, sino que esta caricatura es el fondo mismo de la República Francesa en este momento. Afortunadamente han pasado muchos años desde entonces. Vuelve a España después de la muerte de Franco, ¿no? A Cataluña. Sí, mucho tiempo después. A Cataluña, básicamente. Vuelve en Belchite con unos primos míos. Yo no estaba, no podía, no sé dónde estaba corriendo el mundo, no podía estar aquí presente y lo lamento porque me hubiera gustado muchísimo estar con ellos. Belchite, que fue arrasada por sí, un bombardeo. Tomado por unos, por otros, perdido, retomado y finalmente arrasado. Era la llave del control de la carretera de Valencia para cortar España en dos. Y por eso hubieron estos combates de una tal violencia. Y hoy en día Belchite sigue derrocado, claro, pero muy evocador, muy de lo que pasó. La transición a la democracia después de la muerte de Franco no le sentó muy bien, ¿no? Salieron... No, claro, es que la transición es un chiste, es un arreglo, incluso con las fuerzas más de izquierda, que se juegan el Partido Comunista, que se juega el permiso de existir, que sale de la clandestinidad. Pero, bueno, evidentemente que el régimen de la transición es preferible a la dictadura anterior, pero queda esta piedra en el zapato que es la monarquía, esta monarquía que había dimitido por su incapacidad de gestionar un país moderno y que vuelve con la única credibilidad que le da Francisco Franco y Bahamontia, porque ningún español al día de hoy ha decidido que quería un régimen monárquico, aunque sea democrático. Y esta monarquía, que es una herencia total del franquismo, de mi punto de vista, no ha acabado con la guerra civil. No está totalmente acabada la guerra civil en el momento que no ha vuelto la República, que era el último gobierno legal elegido por el pueblo español, por los pueblos españoles. En fin, el tiempo se nos va, desgraciadamente. Ya lo saben, la exposición Colores de Exilio de Josep Bartoli estará abierta en el Memorial del Campo de Ribes Altes, en el sur de Francia, hasta el 19 de septiembre. Muchísimas gracias, Jordi Bartoli, por haber estado aquí con nosotros. Abierto este micro y de hablar de esa historia tan
tan linda y tan triste. terrible también. Y tan terrible. También permíteme que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México, en Nueva York, no lo sé, pero en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Qué bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.